Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y hoy queremos subrayar y estudiar en nuestro estudio bíblico el capítulo 4, versículo 8. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Ya es entonces, dentro del contexto bíblico, primero, con hay discípulos fuera lleva o fueron toda la ciudad. El evangelista entonces, así San Juan, está introduciendo una nota explicativa que afirma el encuadre del encuentro. Porque de allí ya ocurría en el aspecto social que una mujer no se podía encontrar en diálogo con un varón, menos todavía allí en un lugar desértico, menos todavía. Pero no es ello peañonte, sino que también nosotros sabemos que este encuentro no se podría dar entre un samaritano y un judío. Por eso decimos aquí, la palabra de Dios nos está enseñando que para el Señor todo es posible, entre comillas, todo es posible. Hay un quiebre. Culturalmente quebramos ese pensamiento negativo que se tenía el uno del otro. Incluso los evangelios después ponen muy de remarque la cuestión del samaritano, el buen samaritano. El samaritano que era leproso, que se sana y es el único que viene a agradecer a Dios. El samaritano, entonces, queridos amigos, que en todo momento ayuda, ¿verdad? Y tiene una mentalidad diferente. Entonces quiere decir que esta parte explicativa nos está introduciendo en un encuadre totalmente diferente. ¿Por qué? Y porque Jesús rompe toda estructura étnica, samaritanos, judíos, y toda estructura social. Una mujer que no podría hablar con un varón en una situación así al ser desconocido, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos hablando aquí de que hay una ausencia de los discípulos, pero esto crea también el espacio de una intimidad pedagógica. Porque el famoso, la ñanderetano, entonces diga, tú la ñañemongueta libremente. Diga, tú y la ña ponando ciertas cosas. Alguna vez me pasa eso, ¿verdad? Que me voy a visitar a un enfermo allí en el hospital, oye, no bebe, hay familiar cuera, oye, ese la pejaseo, oye, confesaseo, lo que sea. A todo el mundo bebe. Entonces diga, tú, no podemos entrar en una intimidad, ¿verdad? De la conciencia. Entonces uno le dice, por favor, pueden esperar un ratito, oye, mongueta cena. Y algunas veces tampoco no es muy fácil, ¿verdad? Porque algunas veces de hospital ve yo trela así en la jupa cuera, 1, 2, 3, lo que sea. A peor otro confesa 6. Pero se dan cuenta que la intimidad de la conciencia, queridos amigos, es muy importante. El querer hablar, el querer entrar en esa comunidad profunda, ¿verdad? Con el Señor. Y para eso se necesita esta intimidad pedagógica. Apeala Juan, tiene que haber una intimidad pedagógica para que se dé este cambio en la vida. Quiere decir que ñandé, con ella con otras prácticas, ya sabe Santísimo Renondebe allá. Ya haya con la adoración perpetua, ya mujer a su y la capilla y cuera. Entonces ya haya ñe su bebe ñe guapuña, ñe lo que sea. Le haya algunos hoy, ya tuvieron y bebieron ñe no, y entonces en una manera de humildad, en una manera de entrar en esa intimidad profunda con Dios. Pero estos son signos, evidentemente. Pero todo lo externo, queridos amigos, ayuda mucho también para poder entrar en esta intimidad pedagógica. Esa es una pedagogía. La no esa es pedagogía. Ese es un símbolo, eso es un signo. Me postro ante el Señor. Añandúa lleva y siento que soy humus. Soy parte de esta tierra. Esos son los símbolos profundos, ¿verdad? Bueno, ahora, el verbo que se utiliza aquí es el famoso agorazo. Agorazo es comprar en el mercado. Agorazo.
Sitúa entonces la escena en la economía cotidiana, es decir, en la economía de la polis, de la ciudad, como una red social. La polis es una red social. Upea la ñande a tu página porque cada uno oyapota algo para ayudar a esa comunidad. Cada uno oyapota algo oyapota que tu lleva y que tu amuesa la ñaipeteomi la ñande la pichacuera. Porque cada uno tiene una cualidad diferente y esa es la polis. Trabajar, por lo tanto, dentro de una red social. Vea la red social. Y bueno, después, queridos amigos, todo esto marca el ámbito humano del intercambio. Aquí hay un intercambio profundo, es decir, nosotros entramos en relación el uno con el otro, entramos en una presencia el uno con el otro, y en el hebreo esto resuena a ir, pero ir, hebreo, dice polis, ¿verdad? Quiere decir ciudad. Y aquí es donde nosotros encontramos el famoso lechem, el sustento, el intercambio. ¿Qué es lo que vamos a intercambiar aquí el uno con el otro? El alimento. Fueron a buscar el alimento. Era lechem quiere decir pan, ¿verdad? Pero es el que le da, sobre todo, esa idea del alimento. Lechem, el pan es el que da el contexto nuestro para entender alimento. Nosotros decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Lechem, ese pan, quiere decir el alimento, el sustento de todos los días. Entonces, el retiro momentáneo aquí de los discípulos, esto ayuda y protege ese diálogo naciente y sobre todo ese diálogo íntimo que tiene que entrar en la intimidad con la persona y muestra que la revelación avanza por tiempos y silencios bien dispuestos. Todo diálogo y toda confianza y toda profundidad de diálogo, queridos amigos, solamente existe cuando hay una intimidad en ese diálogo. Porque vamos a entrar en una confianza tal de la conciencia que nos ayudará a hacer juntos ese camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 4, el versículo 8. Dice, los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La palabra cuera lleva el hecho de comprar comida. Es el lechem, el pan, que lo utilizamos de una manera general, es decir, como alimento, y sobre todo el hecho de ir a la ciudad. El ir quiere decir ciudad, en esa red de comunicaciones, porque la ciudad, la comunidad, común, unidad, estamos unidos, nosotros estamos todos unidos, queridos amigos, en este contexto de necesitarnos los unos a los otros. Por eso que la organización de la polis, la organización de una nación, la organización de un Estado es demasiado importante, queridos amigos. Hago la evangelio, hago la ñande yara ñande boe, va ella ñande yagüera jata, pe ñande roga pu, va esa va ñande yagüera jata abei, la ñande comunidad, va esa va ñande yagüera jata abei pe ñande neta. Aquí
queridos amigos, tenemos que poner esto. Entonces vamos a llevar adelante todo lo que significa esta red, decíamos, es una red de ayuda, es una red de ayuda, porque cada uno puede diferente, cada uno ofrece algo a la comunidad. Y entonces la Yahangua lleva la Yaipuru la ñandera pisacuera, tena Yaipe Aishuicuera, eso peor todavía, pues eso puede robar, y eso pues es lo que después nosotros le llamamos corrupción, ¿verdad? O eso es aprovecharse, queridos amigos. La comunidad es una red de ayuda en realidad. Vean la policía. Qué lindo que es, ¿verdad? Porque si esto entendemos y si nosotros vivimos el evangelio verdaderamente de la vida cristiana, no tendría que haber ninguna necesidad entre nosotros. Porque entero vete adentro de la honestidad, vamos a llevar adelante, pero espectacularmente, la sociedad. Dentro de nuestro contexto histórico, en el primer siglo en que estamos con Jesús, comprar alimento implicaba entrar en la vida social de la ciudad, negociar y tratar con la gente local. Entonces, ese comprar alimento, entrar socialmente en relación con los demás. Y por lo tanto, la salida de los discípulos explica la transgresión posible. Una transgresión posible. Sin testigos inmediatos, Jesús puede iniciar un diálogo que rompe códigos sin generar escándalo prematuro. Ya de ella Emma y con el versículo anterior que una mujer no podría hablar con un varón desconocido, y menos todavía ahí en el desierto, en Sicar, el lugar donde van, sacan agua, etcétera, etcétera. Cada uno, ya además de bebé, bebé manteco ya yo yujuta. Bebé ya yujuta, pero maero bebé ya yujuta se yo que fuera, y porque ese es el lugar necesario, indispensable, de donde vamos a tener que sacar agua. Vamos a tener que sacar agua de ahí. Bueno, pero hay una transgresión. Hay una transgresión porque esto no se podía hacer, ¿verdad? Históricamente, dentro de la cultura también. Pero Jesús, sin embargo, inicia un diálogo aquí con esta mujer. Y esto es lo que rompe el código, pero sin generar escándalos. O sea, Jesús aquí no va a generar ningún escándalo, no se va a poner a escandalizar a todo el mundo, ¿verdad? A pesar de que después vamos a ver que cuando llegan sus discípulos, dice que se extrañan justamente por eso. Porque peando doicoya lleva dentro de lo que nosotros podemos entender que es la forma correcta de relacionarse una mujer con un varón. Y más aún porque una es samaritana y el otro es un judío. Ahora, el Evangelio muestra que una estrategia de prudencia que no frena la verdad, la ordena. Entonces, esta es una estrategia, esta es una pedagogía que utiliza Jesús. Porque endore como hay una otra oportunidad. Va oportunidad se abre con la añemongue también con a samaritano cuerandi tenaco cuñaco o otra oportunidad abre cosas. Entonces tengo que quebrar ciertas normas. Tengo que quebrar cierta manera de pensar. Es interesante, queridos amigos. Dentro de la evangelización, algunas veces uno tiene que transgredir ciertas normas, entre comillas. Por eso que es una libertad muy grande de parte del Mesías, es decir, de Jesús, que viene incluso y que habla y está transgrediendo algo que, entre comillas, era prohibido. Y después lo hará también con los paganos. Yo vine solamente para, dice, este pueblo, y no vine para las ovejas fuera de aquellas que son las ovejas dispersas de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, hoy con este versículo 8. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces siempre el pueblo, la comunidad, significa para nosotros esa red de ayuda. La polis, la red de ayuda. Es importante por eso entender este aspecto de la comunidad. Yandeña y me comunidad apetebe lleva a la ñande comunidad hoy cote ñande trabajo mío y peñande y catua porque tenemos cualidades que la tenemos solamente nosotros. Bueno, y así sucesivamente. Dentro de un contexto cultural antropológico, el grupo legitima y controla siempre, todo grupo te va a legitimar y te va a controlar como tiene que ser. Pero cuando hay una ausencia de comunidad, atención, todo queda liberado. Cuando hay una ausencia de comunidad, todo queda liberado. Esto lo podemos mirar en positivo y en negativo, ¿verdad? Sobre todo como aquí también nosotros lo entendemos. El texto revela que ciertos encuentros requieren soledad, acompañada, un espacio sin miradas que juzgan. Entonces, hay ciertas cosas, como yo le dije hace rato, cuando uno quiere entrar en confianza y te va a hablar de su conciencia, ni confesar ahí, entonces, por favor, vamos a hablar un poco nosotros. Entonces, los otros se retiran, ¿verdad? Pero en ese respeto de que queremos entrar en una afinidad y confianza total, donde entendemos que la gracia del Señor nos va a ayudar a reencauzar nuestra vida. Y así entonces el corazón se abre cuando la presión disminuye. Hay una presión social siempre en nuestro relacionamiento, pero esto disminuye en la medida en que nosotros vamos entrando, ¿verdad? Disminuye totalmente. La fe germina en la discreción. Queridos amigos, esto es más lindo todavía, ¿verdad? Porque pero porque entramos en confianza y somos capaces de hablar y hablar con confianza, hablar profundamente, ¿verdad? Hay palabras claves que nos tienen que ayudar. En primer lugar está el de los discípulos. Talmidín se dice en hebreo, talmidín, o si no, son los masetés en griego. El discípulo aprende también cuando se ausenta. Es decir, su salida permite que el maestro enseñe de otra manera. ¿Por qué? Y porque andas ahí con ñandeñonte, sino que después nosotros venimos, volvemos, nos encontramos ante una situación diferente de lo que tal vez estábamos pensando y que el maestro está haciendo. Y eso nos enseña, es decir, nos llama la atención, entonces nos preguntamos, desde el cuestionarse. Dice que uno de los requisitos esenciales para que uno pueda aprender, dice que es hacerse preguntas. Si vos no tenés preguntas, si vos no te haces preguntas, no podés aprender, no podés aprender. Porque eres hindú, ¿entendés? Ahora, cuando vos te haces preguntas interior, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿De dónde viene esto? ¿Hacia dónde? Entonces, de respuesta. El preguntarse es esencial. Entonces, esto permite que nos podamos poner una actitud de alumnos y también la actitud del maestro, es decir, alguien que nos va a enseñar. De un aspecto bien antropológico, saber retirarse a tiempo habilita también los procesos ajenos. Pero ya retirada con tiempo. O ya es huella y nada. Confesarse, entonces yo me sé retirar a tiempo porque le dejo en su conciencia y en su libertad para que esa persona pueda entrar en una intimidad profunda, ¿verdad?, con el Señor. Por lo tanto, me está habilitando los procesos de esa persona que es ajena a mi propia vida. Hay otra palabra clave que es justamente lejem, que quiere decir alimento, el pan nuestro de cada día, ya del alimento. Trofé también se dice, ¿verdad? Trofé, que es el lejem, trofé. Y significa el sustento diario. Va el añadenenbi ueso, va el ayacaruana, va el ayahuana. Ahí está, el sustento diario. La compra de alimentos
contrasta con el alimento mayor que se revelará, es decir, el agua viva, porque Dios cuida lo ordinario mientras prepara lo decisivo. Cuida lo ordinario, pero a través de lo ordinario se está preparando lo decisivo, como vayan de potañina. Y por lo tanto, atender lo básico sostiene el camino. Porque en nuestro camino, en nuestro proceso, no, sino que hay un proceso. Hay un proceso de, entre comillas, de alimentación, porque eso te va a ayudar, la palabra de Dios, en la medida en que te vas alimentando, escalón por escalón, ya, porque ya tengo humanidad. Necesitamos el tiempo, necesitamos el proceso para un verdadero cambio. Pero ya pues no, diga, estoy ahí ya porque si no nos anquilosamos y ya estamos muertos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, hoy con este versículo 8, cuando le dice: los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. Dos palabras claves, la primera era la que se refiere directamente al discípulo, los discípulos que van a comprar. Y la segunda, el lejen. Lejen es el verdadero pan, el que fortalece, fortifica. Mira la ¿verdad? Y la enseñanza del versículo 8, que los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, en primer lugar nos muestra que la revelación, es decir, Dios, cómo se manifiesta, se revela, requiere espacios. Hoy evita a cuidar tiempos y silencios. Requiere espacio. La conversión, toda conversión en esta revelación de Dios, siempre requiere espacios. Y cuando hablamos de espacio, queridos amigos, estamos hablando de ese momento oportuno, clave, en el que tenemos que entrar dentro de nosotros mismos, encontrarnos cara a cara, el encuentro con Jesús. De ahí por el encuentro con Jesús asuta hoy, entonces la ña cambia mi alma. Y desde aquí, queridos amigos, una segunda enseñanza es que la ausencia del grupo puede facilitar encuentros sanadores. La ausencia de presión, queridos amigos. La ausencia de ese que te esté juzgando. Entonces puede ayudarnos. Pero el profeta, por eso, fíjense que el profeta normalmente lo único que hace es anunciar. O poisuida, peñan de yara, o monjes cañande. Pero, queridos amigos, vivir ahí y estar y ser como un pegajoso o ser como un chicle, a llevar y todo aquello. Entonces normalmente cansa, ¿verdad? Y entonces por eso dice que la ausencia del grupo puede facilitar encuentros sanadores. No quiere decir que la comunidad no hace su parte. La comunidad siempre tiene que hacer su parte de servicio, siempre tiene que ser generosa, pero tiene que también intuir, discernir, saber, porque nuestra vida siempre se sostiene sobre dos elementos: la vida de comunidad, la iglesia, y la vida personal. Es decir, donde yo tomo las decisiones. Una tercera enseñanza es que la prudencia no es censura, sino que es pedagogía del tiempo. Algunas veces coñan de ella opea y se pea, que pea que amó, ¿verdad? Entonces comenzamos a criticar y a pelear y pensamos que no nos quiere luego, etc. No, queridos amigos, aquí no estamos hablando de eso. Aquí lo que estamos diciendo es verdaderamente que
toda prudencia con la que nosotros vamos actuando no es una censura, que yo te prohíbo y no quiero más saber, sino que es un sentido pedagógico. Bendecir, venderú alguna vez ya llevan de no, yo será igual. De este día de humo en chocolate, de este día será de ella de jugamos de humo y tal cosa. O sea, hay una enseñanza pedagógica, entre comillas, con ciertas prohibiciones. Algunas veces nosotros decimos, no, hoy en día, que esto, que aquello, ¿quién te crees? Vos sos autoritario. Cualquier cosa es inde, porque homo inde lleva bebé, en las bandejas te pone, para que vos puedas entender. Reye pues ya ya más. Como jefe tenías allá, pues tenías responso, que tenías más no, allá vas justamente ahí los hijos. Estaban como 8 hijos por ahí, no sé cuántos eran, pero estaban ahí todos los hijos. Entonces yo suelo dejar, ¿verdad?, un momento para que hablen un poco, ¿verdad? Y justamente decían y expresaban eso. Entonces, te agradecemos, papá, te agradecemos, papá, te agradecemos, mamá. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Porque a pesar de esa mano parecía mano férrea, pero en los valores, en los principios, pero corregía, Gina, o lo que sea, queridos amigos, ahí ellos agradecen, te agradecemos, porque nos ayudaste a crecer, a encaminar nuestra vida, a entender. Y eso es lo que te dice, ¿verdad? Prudencia no es censura, sino que se adelanta porque es prudente, es una pedagogía del tiempo. Ahora, cuando hablamos de lo cotidiano, el hecho de ir a comprar el pan, lejen, el alimento, convive con lo trascendente. Entonces, convivir con lo trascendente quiere decir que ñandé yacaruanay, amaesa ñandé yacaruta, y espiritualmente. Así como nos alimentamos a través del pan y del alimento, ese gran alimento para nosotros es también esa palabra de Dios y esa reflexión cotidiana, profunda, personal. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza que nosotros tenemos desde este versículo 8, los discípulos habían ido al pueblo para comprar comida, es que en la vida diaria saber retirarse empodera a otros, Es decir, en la medida en que nosotros decimos, she a cumplir la misión, she añe ema bm, esos son los famosos profetas, ¿verdad? Pero ahora el hecho de que yo me retire, porque yo no voy a estar ahí, pin, los apleajes, un potío, lo que sea, ya poque, ahí, bebé. No, aquí es una visión general, esto es lo que Dios nos pide. Y entonces ahora el empoderamiento, es decir, el que va a asumir la responsabilidad, ¿quién va a ser? Y nosotros, ñandela ñaña empoderada de esa gracia y de esa fuerza del Señor. Upea ñandena ya bueno, queridos amigos, de por ahí la cambio, dayamos ahí mombur. Así que es importante entenderlo y sobre todo hacer un camino también de sanación en este sentido. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.